Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Iberoamericano, presentado desde Hola, querida audiencia, queridos escuchantes y queridos oyentes. Desde aquí, desde la otra orilla, desde la Españita plural, lo digo siempre este diminutivo porque, como saben, al lado de, por ejemplo, del gigante iberoamericano de Brasil, pues cabrían 17 Españas. Y aún así tenemos unos lazos junto con nuestro hermano Portugal enormemente fraternales desde esta Unión Europea que se está consolidando y aprendiendo también desde aquí el gran laboratorio de Mercosur, que hace meses pasados se ha firmado un acuerdo importante desde Ursula von der Leyen en Uruguay con nuestros hermanos de la Mercosur y del Parlasur, para no solo temas comerciales, sino de cooperación y otros ámbitos. Y hoy tenemos a un protagonista, a un realmente maestro, a un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, ahí en nada. Siendo de Granada, pues después eso casi nada. Y en cualquier caso, de Granada está don Federico Castillo Blanco, que siendo catedrático del Departamento de Derecho Administrativo, repito, pues tiene otra enorme responsabilidad, que es la de ser el secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalismo. Quiero decir, este invitado, este profesor, este doctor Castillo Blanco, sirve al municipalismo y a la administración local desde 1990 como vicesecretario de dicho organismo, que se creó el órgano, pero ahora lo sirve aún más porque ha llegado desde el 2004 a ser secretario general. Yo creo que con tanto tiempo ya, permítanme esta broma, será un general secretario. En cualquier caso, un hombre de gran dinamismo, grandísima actividad que despliega en toda su semblanza, su currículum sintetizado, pues no daríamos para leerlo en este programa o en este podcast. En cualquier caso, vamos a intentar que él nos ayude a resumir ese grandísimo méritos que tiene, tanto académicos como de gestión en los ámbitos de la Unión Iberoamericana de Municipalismo. Yo presentando este programa, que luego harán preguntas nuestros corresponsales, pues el tema que vamos a tratar es el reto de los gobiernos locales, de la administración local y de los municipios, pero en cualquier caso el reto de los gobiernos locales ante el nuevo contrato social, que no deja de ser un reto en sí mismo, como diría el profesor Federico Castillo Blanco. Y me atrevería, antes de pasar a preguntarle sobre sus orígenes de esa vinculación, a señalar unas pinceladas para nuestra audiencia. Yo, que puedo ser más divulgativo que académico, me atrevo a señalar una especie de síntesis de claves de lo que creo que nuestros oyentes y audiencia, que tiene, bueno, por eso digo escuchantes, ¿no? Y creo que tiene un interés en temas de cierto fondo, de profundidad, como es esta entrevista, diálogo, tertulia, charla con don Federico Castillo Blanco. Pues yo quisiera hablar de lo que representan, a mi entender, y yo, perdóneme, también he sido concejal de mi ciudad, aquí en España, en Asturias, de Oviedo,
durante 8 años y me parece que es una clave enorme de prosperidad. Es la administración más cercana al ciudadano. Es como la piel y todo lo que lleva que es Estado en definitiva como instrumento de servicio a la sociedad. Y hablaríamos de que yo creo que es necesario más descentralización y autonomía en el ámbito nuestro, sobre todo en América Latina, porque existe un principio que ustedes conocerán que es el de subsidiariedad. Y yo hago estos entremeses, uno porque conozco y dos porque respeto muchísimo el ámbito académico de don Federico Castillo, y siendo yo pues un neófito, me atrevo a decir lo que creo que nuestros escuchantes van a oír, es que hay que fortalecer las autonomías locales. Es crucial que tengan más autonomía. El Estado, esa nación debe perder, competencias y soberanía por abajo. Importantísimo, le digo porque es lo que más cercano está y porque hay un principio de la gestión que dice que lo que puede hacer un órgano menor o pequeño no debe por qué hacerlo uno mayor, debe perder competencias específicas para las comunidades, regiones y ayuntamientos por abajo, pero también, y eso por eso estamos en Prensa Mercosur, también debe cederlos y en Europa lo hemos hecho por arriba. A su vez, y termino esta perorata porque lo importante es que hable don Federico Castillo, pero me atrevo, siempre hago unas pinceladas como nuestros oyentes saben, pues además de esa descentralización y transferencia de competencias y de recursos, pues está, los recursos que se necesitan financieros fundamentalmente para poder gestionar y profesionalizar e invertir en formación, que es lo que mucho hace desde la Unión Iberoamericana de municipalismo nuestro invitado. También hay que fortalecer el servicio, de carreras funcionariales con sistemas que promuevan la estabilidad y la profesionalidad y la autonomía en el sentido de que sean verdaderos hombres capacitados y no, llamémosle para que nos entendamos, enchufados políticos los que ocupen estos cargos, porque estas instituciones, y esa es la clave, deben de estar en una democracia, sus servidores deben de ser servir al poder dentro de la legalidad, pero deben de ser independientes para poder seguir la legalidad independientemente del cambio que haya en el gobierno. Y por último, además de las finanzas públicas y la financiación, pues hablamos de transparencia y rendición de cuentas, me imagino, toda la necesidad enorme de infraestructuras y servicios públicos y la mejora de esos servicios con prestaciones de calidad en educación, salud, seguridad, etcétera. Y con los retos que hay ahora medioambientales. Pues fíjese usted con qué persona vamos a hablar tan interesante que lleva desde 1990 sirviendo al ámbito iberoamericano y brevemente, pues fíjese, estos retos que acabarían con esto que llaman gobernanza y participación ciudadana, pues nuestro invitado, doctor Castillo Blanco, nos va a hablar. Y ahora, dentro de ese tema del reto de los gobiernos locales ante nuestros nuevos contratos sociales, o nuestro contrato social que se avecina, pues me atrevo a empezar a decirle a nuestro invitado, don Federico Castillo Blanco, ¿cómo usted, cuál fue el origen de ese acercamiento a este mundo administrativo, local, académico? Si me permito, porque usted, entre los méritos académicos y libros colectivos y artículos, en fin, da para hablar mucho, pero un acercamiento a ese mundo, ¿cómo surgió, don Federico? Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a las y los escuchantes que nos siguen. Y respondo a tu pregunta. En realidad yo empecé en América Latina al margen de la Unión Iberoamericana Municipalista. Empecé como consecuencia de un programa de asistencia técnica de la Agencia Española de Cooperación Internacional a la oposición chilena a Pinochet. Entonces, durante 4 meses estuve trabajando en Santiago de Chile con la oposición chilena, estructurando una alternativa al famoso referéndum del no, que se convocó por parte del dictador para determinar su continuidad o no al frente del país. Y estuve trabajando con ellos, y como consecuencia de eso, en 1988, en 1990, junto con otros compañeros que veníamos desarrollando una serie de intercambios con América Latina, creamos la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Así fue como yo entronqué con esta organización, y efectivamente en 1990 asumí la responsabilidad de la Vicesecretaría General
y bueno, hasta 2004 que asumí la Secretaría General de la propia organización. En paralelo iba desarrollando mi vida académica y bueno, vida académica en la cual pues, en fin, he ido pasando por distintas etapas hasta llegar a la cátedra en 2010 y bueno, pues ahí sigo dirigiendo proyectos de investigación, grupos de investigación, publicando y tratando un poco de ser útil a la sociedad y devolverle a la sociedad lo que me ha dado a mí también, ¿no? Pues muchas gracias. Pues un hombre con vocación de servicio como usted tiene, y bueno, seguiremos hablando de su semblanza importantísima académica, pero usted ha servido y apostado a nivel de servicio público por construir un espacio local para Iberoamérica. Eso es la Unión Iberoamericana de municipalistas. También incluye eso a verdad, y podríamos hablar del mundo lusófono o brasileiro, etcétera, portugués. ¿Puede comentarnos un poquito esta línea, digamos, y paniberista o brasileira, portuguesa y todo lo demás para esa unión? ¿Puede comentarnos algo sobre qué contactos tienen con el mundo brasileño y portugués? El espacio que nosotros representamos es Iberoamérica, y como parece obvio, Brasil y Portugal forman parte de ese espacio, y nuestras conexiones con el mundo lusófono, con esa parte de Iberoamérica, básicamente se dan a través de las asociaciones de municipios a nivel nacionales, o ya con municipios concretos o con personas que pertenecen a mi organización. En los distintos, por ejemplo, en Brasil, en distintos estados, pero tenemos una presencia muy importante en el estado de Paraná, donde tenemos bastantes socios de la propia Unión Iberoamericana de Municipalistas, y luego pues con municipios singularmente con los cuales establecemos contactos. Perdóneme, don Federico, perdóneme, nuestros oyentes como son internacionales, el estado de Paraná habla de Paraguay, etcétera. No, Paraná sería Curitiba, ¿vale? Ah, Curitiba, Brasil, sí, correcto, porque también hay otro Paraná en otros sitios, pero no lo digo por acercamiento yo mismo, ¿no? Perdóneme, perdóneme. En Curitiba. Sí. Ahí hemos tenido una especial incidencia, pero en general tenemos presencia y tenemos miembros en distintas ciudades de Brasil y convenios con asociaciones de municipios, con distintas, ¿no? Pero ciertamente siempre es más complicado, ¿no? Parece que no, pero el idioma a veces no facilita las cosas, aunque es verdad que los castellanos hablantes y los portugueses y los brasileños sobre todo, bueno, nos entendemos con cierta facilidad, ¿no? Pues muy bien, comenta que usted me dijo que desde la Unión Iberoamericana Municipalista tienen un programa escrito y que ya pertenecen a la Secretaría General Iberoamericana de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, la SEGIF. ¿Fue usted, eso se consolidó estando usted de secretario general ya, o cómo fue esa vinculación con la Secretaría General de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno? Bueno, se consolidó efectivamente una vez que yo fui secretario general, y es que, bueno, como usted seguramente conoce, la Secretaría General Iberoamericana de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno tiene una serie de programas y de proyectos adscritos que, digamos, desarrollan la cooperación que esa Secretaría General realiza en Iberoamérica. Uno de ellos en el campo municipal es la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que desde la cumbre de Santa Cruz de la Sierra forma parte de la organización, y cuya misión es efectivamente, como usted ha indicado hace un momentito, crear un espacio local iberoamericano, un espacio de intercambio entre las personas que pertenecen a esta comunidad iberoamericana, de conocimiento, en fin, un espacio que permita aprender conjuntamente a todos, un espacio de cooperación propiamente, ¿no? Pues muy bien, usted señala en la página web que tienen ustedes de uimunicipalistas.org, UI de Unión Iberoamericana, municipalistas.org, pues tiene usted un saludo y comenta que tiene unos objetivos manifiestos para los próximos años, dice que de desarrollo sostenible, con 17 enunciados. ¿Puede comentarnos, ya que estamos en algo muy dinámico, que esas ciudades y los asentamientos humanos
gobiernos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles, etcétera, porque usted considera un objetivo trascendental para esa agenda de los gobiernos municipales. ¿Puede usted hablarnos un poquito de estos enunciados y a nuestros oyentes, pues usted como profesor que es, hablarnos un poco de estos retos que usted señala desde la UIN, y luego pasaremos a la conferencia? Y ahora mismo, después de esta pregunta, tenemos ahí a varios corresponsales que la harán. ¿Puede usted hablar un poquito de estos enunciados tan importantes de futuro? Efectivamente, bueno, como seguramente conocen, la Agenda 2030 es un paradigma hoy en día que fija también como un objetivo, 17 objetivos de desarrollo sostenible, y uno de ellos son crear municipios inclusivos, sostenibles, resilientes, ¿no? ¿Cómo lo entendemos eso? Bueno, nosotros, efectivamente, para alcanzar ese tipo de objetivo, que pensamos que es crucial, lo que estamos desarrollando básicamente son redes de municipios o redes de personas, depende de qué tipo de sector nos movamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en proceso de creación de una red de municipios por la infancia iberoamericana, que ahora mismo hay una comisión gestora, y el próximo mayo en Guadalajara, en México, se celebrará la constitución finalmente de esa red, básicamente porque Zapopan, que es una ciudad importante de Jalisco, es un municipio que se destaca por su trabajo en la infancia, ¿no? Y allí vamos a constituir ya finalmente la red, de la que forman parte municipios de distintos países de América Latina, incluido también España, ¿no? Tenemos aquí a nuestro... Sobre la juventud, pues tenemos una red de jóvenes. ¿Y por qué? Porque nosotros pensamos que los municipios hay que construirlos desde las distintas, digamos, sectores que hay en la ciudad, desde los niños, pero también desde los ancianos, desde las mujeres, y no solo desde los varones, ¿no? Que ha sido el modo típico en que hemos enfocado la construcción de nuestras ciudades. Y en este sentido lo que intentamos hacer es que nuestros programas en materia de género, que son muy relevantes y en realidad son quizás los más importantes que existen en la región en materia de género, como los programas de infancia, de juventud y tal, pues tengan ese impacto de alcanzar o definir un modo de construcción de la ciudad que tenga en cuenta el conjunto de la ciudadanía y el conjunto de personas que la habitan, ¿no? Pues tenemos con nosotros a desde Bogotá, desde Colombia, a don Carlos Castañeda, que siempre acude raudo a este programa, que se honra en tener a un gran periodista colombiano y que además es un buenísimo amigo. Y desde Colombia me atrevo a decirle que ya sabe don Federico que tiene Colombia una especie de eslogan turístico que yo creo que lo ha sacado adelante Carlos, que es la ciudad, tiene muchas ciudades bellas, pero es Colombia, el país de la belleza. Desde el país de la belleza, y luego hablaremos de México, que usted acaba de hablar de Guadalajara y Zapopan, desde el país de la belleza, ¿qué nos dice don Carlos Castañeda? Javi, un gran saludo de Colombia. ¿Cómo anda España? Javi, aquí le cuento un sol espectacular. Acabamos de terminar una rueda de prensa a propósito que Colombia estrena nuevo procurador general de la nación. Se trata de Gregorio Eljas, acabamos de terminar, y pues bueno, con muy buenos planes por parte del nuevo procurador. Un saludo muy cordial a su gran invitado, el doctor don Federico. Lo he escuchado atentamente en lo que va en el transcurso del programa, y de verdad que se nota que va a ser un programa espectacular, Javi. Como siempre, y la dinámica de Colombia y de los demás compañeros también, pues es de darles las principales noticias en Colombia. En este caso, podemos reseñar que el presidente de Colombia reveló que hay 12 colombianos detenidos por el nuevo gobierno, si se puede decir así, el nuevo gobierno de Venezuela, y dice las Américas sin presos políticos. El presidente se refirió a la excarcelación del defensor de derechos humanos Carlos Correa por parte del gobierno, repito, gobierno entre comillas, si se
puede catalogar así. A propósito de la excarcelación de Carlos Correa, defensor de los derechos humanos, el presidente de Colombia reaccionó a la noticia señalando que este coincide con una serie de treguas que a nivel mundial se han dado apaciguando ese panorama global. El mandatario colombiano pidió al de Maduro que liberen a los colombianos que están detenidos al parecer por razones políticas. Comillas, ha sido liberado el defensor de derechos humanos Carlos Correa en Venezuela, cuando la tregua entre Hamas e Israel habla de la liberación de centenares de rehenes de una parte y otra. Cuando Cuba ha liberado a más de 500 prisioneros, es importante para la paz en las Américas que Venezuela libere todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las postelecciones, incluidas los 12 colombianos detenidos en su territorio, que las Américas sean tierra de libertad sin presos políticos, escribe el mandatario colombiano, mi querido Javi. Yo le tengo, si usted me lo permite, una o dos preguntas, si el invitado también... Adelante, don Carlos, dispare usted. Me lo permite. Claro que sí. Doctor Federico, ¿qué papel juega la descentralización en la construcción de un nuevo contrato social más inclusivo y equitativo en nuestra región? Y permítame esa última, ¿qué estrategias considera fundamentales para que los gobiernos locales enfrenten las desigualdades sociales y económicas en su territorio? Estaré atento, doctor Federico, un abrazo para usted, y Javi, lo felicito por ese gran programa que usted muy profesionalmente hace todos los jueves aquí en la prensa Mercosur, como se llama, Enlace Iberoamericano. Un abrazo desde Colombia, con una temperatura agradable, un ambiente agradable y en paz acá. Abrazo. Sí, Carlos, buenas tardes. Bueno, me parece muy interesante la pregunta que me realiza. En realidad, el núcleo quizás de nuestro conversatorio de hoy. Bueno, yo suelo decir que los problemas que enfrenta el mundo se producen en el territorio, se producen en el aire, se producen en el territorio, y en el territorio quien está son los gobiernos locales. Los problemas que supone el envejecimiento de la población, las migraciones, la necesidad de empoderar a la mujer, la protección de excluidos y marginados, el desempleo, los daños al ecosistema o a la biodiversidad, eso se produce en el territorio y se produce donde están los gobiernos locales. Por eso, esos retos que son globales, que son generales para toda la humanidad, sin embargo, hay que enfrentarlo diariamente los gobiernos locales. Precisamente por eso, la Agenda 2030, de la que hablábamos hace un momento, define mucho el papel, o insiste en el papel que los municipios tienen que tener para realizar eso. Pero eso sin duda va a requerir también nuevas estrategias, ¿no? Yo me gusta decir que las dos grandes, digamos, fenómenos que caracterizan al mundo actual, como son la incertidumbre y la falta de confianza en las instituciones, han provocado la necesidad de rodearnos de una nueva, digamos, un nuevo paradigma, ese nuevo contrato social en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, en el cual precisamente los entes locales tienen o han de tener un papel fundamental si de verdad queremos que se consiga. De hecho, a día de hoy, las primeras evaluaciones que se hacen ya indican que seguramente en 2030 no se habrán conseguido ni mucho menos esos objetivos de desarrollo sostenible. Pero para esto hay que diseñar una nueva estrategia, como tú bien señalaba, es decir, ¿qué estrategia seguir? Pues desde luego hay que hacer las cosas de forma distinta, porque en el mundo que vivimos, de incertidumbre, de desconfianza, hay que gestionar instituciones públicas, gobiernos locales, cuyos marcos normativos, las estructuras funcionales, los instrumentos operativos que tienen para ejecutar la política pública, estaban concebidos para escenarios distintos, para escenarios mucho más estables, con reglas claras. Y todo esto no es lo que estamos viviendo en estos momentos, que vivimos tiempos, le llaman tiempos VUCA, ¿no? Tiempos cambiantes, tiempos de incertidumbre, donde hay que tomar decisiones rápidas y de alguna forma atenazados por fenómenos como el antropoceno o la revolución digital, que están cambiando muchas cosas de las que hacemos. Pero además, con un gran desafío, que es seguir haciendo las mismas cosas y cambiando las ruedas. La OCDE llama esto el desafío de cambiar los neumáticos con el automóvil en marcha. Es decir, los gobiernos locales no podemos resetearnos, sino que los gobiernos locales van a tener que hacer
hacer y enfrentar todos esos retos que se producen a nivel global y a la vez seguir prestando servicio, ¿no? Pues ha hablado usted con excelentes metáforas y como usted habló también de que Zapopan, gracias a esas colaboraciones en México, en Guadalajara, sería la ciudad de los niños, etcétera, dentro de esas problemáticas que se producen en el territorio, vamos a dar con su permiso, don Federico Castillo Blanco, a un hombre siempre amable y siempre dispuesto a servir los intereses de México lindo y querido, don Roberto Ceballos, que siempre con ese tono tan mariachi, ahí diría yo, órale, no se me raje, don Roberto, era por decir algo, pero también por de Veracruz, ¿no? Dígame, don Roberto, ¿qué pasa por ahí? ¿Dónde está usted? Nunca se sabe si está en Veracruz, en Jalapa, para arriba, para abajo, México. Ahora hay que decir Ciudad de México, ¿verdad? Porque se dice de México de FTTT. En fin, que critican. Dígame dónde está usted. Con el gusto de saludarlos. Muy buen día. Aquí estamos hoy en la ciudad de Querétaro. Nunca le consigo acortar. Ahora está en Querétaro. Madre mía. Para usted. De nuestro trabajo. Le recordamos que estamos en la plataforma de actual, que es la Asociación para la Cultura y Turismo de América Latina, y nos invitan a eventos de aquí para allá y acullá. Hay una gran noticia aquí en Querétaro. Amazon anunció una inversión archimillonaria para esta zona, y bueno, venimos a recoger las impresiones de los gobernadores y alcaldes para cómo le van a hacer frente a este tema. Independientemente la mala noticia para el mundo, y regresando al estilo veracruzano, cuando el río suena, agua lleva, y viene detrás de nosotros el gran Donald Trump a cambiar la estructura del planeta todo. Y bueno, parafraseando una más, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así es que todos los países dictatoriales empiezan a tratar de llegar a un arreglo, porque el gendarme o el policía del mundo va a cambiar el día, en unos días va a tomar el poder y amenaza con un tsunami de deportados, de migrantes de todos los países. Y bueno, este país no está preparado, nuestro país no está preparado con esa frontera tan grande que compartimos con los Estados Unidos de Norteamérica, no está preparada para recibir millones y millones de indocumentados o de migrantes que con el sueño americano cruzaron la frontera y hoy están siendo amenazados con ser deportados. Pero bueno, esa es la mala noticia. Veremos cómo el Universo el próximo jueves detallamos este tema. Un privilegio como siempre, don Javier, como siempre, en las estrellas de los grandes invitados, hoy una luminaria más, don Federico Castillo brilla con su elocuencia y con su donaire y con esa grata explicación. Seguimos escuchándolo, no tengo más preguntas porque creo que ha sido muy claro, pero bueno, seguimos en la maestría a la escucha con mucho respeto. Muchas gracias, don Roberto. Pues ya que usted habla de Trump, y yo me atrevería a meter un gazapo, llamémosle turístico, en cualquier caso granaíno. Y perdóneme esta digresión, estimado don Federico. Creo que los Obama en muchas ocasiones y otros muchos presidentes han estado en la ciudad bella, guapísima de Granada, con la Sierra Nevada en muchas ocasiones, y excelente su Alhambra. Me permito, usted como granaíno, salir un poco del tema, pero como usted bien dijo, pues ya que se producen estas cuestiones en el territorio, ¿me puede usted comentar cuando visitó los presidentes de Estados Unidos Granada, entre otros Obama y demás, alguna impresión que ayude dentro de esta relativamente árida materia que es el derecho administrativo a nuestra audiencia, a que hable usted un poco de Granada y la presencia de Obama y de los presidentes de Estados Unidos visitando, y otros muchos, esa magnífica construcción híbrida entre el mundo árabe y el mundo, digamos, cristiano, que es la Alhambra, y lo que supone esa sierra tan maravillosa, con esquiadores que están casi en sitios que parecería que no hubiera nieve. Dígame un poquito eso de la presencia de los presidentes para que nuestra audiencia se dé cuenta de dónde es usted. ¡Qué belleza! Bueno, me habla precisamente de un tema que, bueno, efectivamente, para mí es grato, ¿no? Yo además nací en el barrio árabe de esa ciudad, el Albaicín, que es el barrio que está enfrente del Palacio de la Alhambra, y
Y bueno, es cierto que distintos presidentes de los Estados Unidos, Obama, pero otros presidentes también, han venido a admirar ese palacio y verlo precisamente desde este barrio donde yo nací, desde el Mirador de San Nicolás. Granada es una ciudad que tiene dos grandes almas, un alma árabe y otro alma renacentista, porque fue también capital del imperio con Carlos V de España y primero de Alemania, pues puso la capital del imperio en Granada y construyó bien dentro de la Alhambra un palacio con un arte almohadillado muy singular, que además se está poniendo en valor porque es de gran valor esa construcción que al principio pues parecía como permítame la expresión, una especie de pegote dentro de un palacio árabe, pero que con el correr del tiempo se ha visto que es uno de los ejemplos más importantes renacentistas que existen en Europa. Y como le digo, tiene dos almas, efectivamente, un alma renacentista que representan muchos edificios emblemáticos de la ciudad, como el Hospital Real o distintas iglesias, los Jerónimos, la Cartuja, etcétera, etcétera, y un alma árabe que deriva de que durante, 700 años Granada fue dominada por distintas dinastías árabes y en concreto construyeron esa joya que es la Alhambra, que es el monumento más visitado de España junto a la Sagrada Familia de Barcelona y que representa sin duda el culmen del arte nazarí, que era la última dinastía que estuvo y fue, como bien se sabe, ¿no?, la última capital, el último reino en caer frente a los reyes católicos. Aquí en Granada se firmaron las capitulaciones para el descubrimiento de América con Cristóbal Colón. Granada en ese momento estaba sitiada por los reyes católicos y Colón fue al municipio de Santa Fe, que es donde estaba el campamento católico, y allí se firmaron las capitulaciones, es decir, que tiene una gran conexión con el mundo iberoamericano, ¿no? Y bueno, por este siglo, sin duda, se reflejan, por ejemplo, en el propio escudo de España, que si recuerdas, finaliza con una granada, en su vértice inferior finaliza con una granada como símbolo de la unidad de España. Pues sí, fue Boabdil, aquel al que su madre le dijo que llora como una cara por no haber sabido defender, ¿verdad? Y quería comentarle, usted es del Albaicín y siendo un cotillo, yo he visto la Alhambra y comer, usted que es del barrio de Albaicín, que pocos barrios pueden tener una vista tan maravillosa, ¿no? La Alhambra enfrente con esa otra colina y toda la sierra. Oiga, ¿recomienda algún restaurante del Albaicín? Y con esto digo que creo que usted necesitamos pensar en local y actuar en global o viceversa. Que quiero tanto, vale, monta tanto, Isabel como Fernando hablando de los Reyes Católicos. Entonces, usted creo que está dando un ejemplo maravilloso de, desde unas perspectivas enormes iberoamericanistas que incluyen casi a 700 millones de personas, ese ámbito municipalista, usted me dijo, ¿cuántos municipios tendrá ese ámbito que ustedes representan? Ayuntamientos. Pues usted nos va a decir qué restaurante o cuáles restaurantes, y si no se atreve no pasa nada, ¿eh? Sí, en cualquier caso, seguro que ha comido algunos restaurantes en Albaicín viendo la Alhambra enfrente y la Sierra Morena. Dígame. A mí personalmente hay uno que me gusta mucho, que son Las Tomasas, se llama restaurante Las Tomasas, que personalmente me gusta mucho, pero también hay otros restaurantes como Las Estrellas de San Nicolás, que está en el propio mirador de San Nicolás, que son restaurantes altamente recomendables, ambos. Pero luego hay otros, el Carmen de Avenumella, el restaurante Mirador de Aiza, hay distintos restaurantes en toda la zona, incluso para todos los bolsillos, es decir, que no todos son excesivamente caros, muchísimo menos, a pesar de... Y viendo enfrente la Alhambra de Granada con el renacentismo y el espacio árabe maravilloso con esa plantación, y a la izquierda esa Sierra Morena, comentaste algo, ¿cuántos meses está? Porque hay muchísima gente a esquiar ahí, pero para que nuestros oyentes lo sepan, dígame. El huerto de Juan Rana es también muy recomendable. Pues nada hay más bonito, creo yo, como experiencia que comer en uno de esos que usted ha recomendado, viendo esto que le digo. Y luego, ¿qué altitud tiene y por qué? Porque bueno, es curioso que haya tanta nieve, bueno, ahora con cañones
digamos, de nieve artificial, pero puede usted comentarnos un poco, y ya le diré por qué. Porque creo que estamos dando un ejemplo que es la administración local, que es territorial, desde su tierra natal y desde su barrio, el Albaicín. ¿Qué puede comentarnos de esa sierra que se ve desde esos sitios que usted nos ha comentado para comer? Sierra Nevada, sin duda, es un hecho geográfico que caracteriza mucho a la ciudad de Granada. Tanto que es difícil entender incluso la vista de la Alhambra sin la sierra detrás. Y la Sierra Nevada, porque además la sierra, una vez que nieva, en Sierra Nevada, cambia el propio clima de la ciudad. La sierra, su pico más alto, que es el Mulhacén, tiene 3.400 y pico metros, el pico más alto de la península. Y bueno, pues el macizo de Sierra Nevada, que además tiene una estación de esquí de primera categoría, pues para la ciudad es casi primero un regulador hasta de su temperatura, ¿no? Automáticamente que nieva, el clima en Granada cambia, cuando se va la nieve cambia, y bueno, supone disponer de un elemento natural y geográfico de primera magnitud para cualquier visitante a Granada, ¿no? De paseos, de excursiones, de recorrer la sierra, que está llena de lugares pues realmente espectaculares, ¿no? Pues con esta sensibilidad que a usted también le caracteriza y que está en una zona preciosa que le llaman la perla del Pacífico, es Guayaquil, en Ecuador. Usted la conocerá, ¿verdad? Sí. Pues desde ahí nos va a comentar alguna. Yo también lo conozco, donde estaba el anterior colaborador del programa, Roberto, pues efectivamente también conozco Querétaro y Veracruz y Jalapa. Claro. La verdad, México la conozco. Querétaro, cerca de Zapatecas, ¿no? Sí. En diciembre estuve, seguramente tu colaborador, si lo conoces, en Papantla, que es un municipio del estado de Veracruz, espectacular. Estuve con el alcalde y estuvimos allí un encuentro de autoridades locales en Papantla y en Jalapa. Claro. Y bueno, pues la verdad es que nos quedamos enamorados de ese municipio, ¿no? Sí, conozco también Jalapa y todo su entorno, que es la capital de Veracruz, obviamente, que tendrá, en fin. Usted en una conferencia, ahora pasamos a ver a Roma, pero comentó algo sobre ese encuentro, si que usted señalar algo, porque en una conferencia que usted dio aquí en mi ciudad, y usted es un enorme conferenciante, porque une a todos los municipalistas también en España, si quiere algo decir de que había dicho usted que había aprendido sobre Jalapa o no sé qué, que bueno, que tenían una enorme zona de casi 300.000 o tal habitantes que realmente no estaban urbanizados. Por eso digo, estimado don Federico, estimado profesor y doctor Castillo, que este ejemplo que usted dio en la conferencia de lo que ocurre con Jalapa y las zonas, digamos, no urbanizadas, nos sirve para darnos cuenta de la enorme necesidad que tenemos de que las administraciones locales estén más gestionadas. ¿Puede hablarnos algo de lo que ocurre en Jalapa en torno a qué porcentaje de población vive en, digamos, en zonas? En Jalapa. En general, las ciudades latinoamericanas en general, hay varias ciudades dentro de una misma ciudad. Hay zonas de la ciudad que son de, llamémosle, primer mundo, equiparable a cualquier ciudad europea o norteamericana, y dentro de la misma ciudad conviven zonas de la ciudad de tercer mundo, zonas donde el nivel de renta cae en picado respecto de las otras zonas, donde la urbanización es muy deficiente, donde la provisión de servicios públicos pues no llega a alcanzar lo que entendemos como, digamos, como un nivel digno para vivir, ¿no? Esto no solo pasa en Jalapa, sino que aproximadamente se calcula que el 40% de las ciudades latinoamericanas, o sea, el 40% de la urbanización realizada en las ciudades latinoamericanas tienen este problema. Eso que pasa en Jalapa también pasa en otros municipios mexicanos, en otros municipios de América Latina, y seguramente en otros municipios de América Latina, dependiendo de lo que hablemos, todavía podemos encontrar realidades todavía peor. El índice Gini, que mide la desigualdad, señala a América Latina como una de las zonas más desiguales del mundo. Sin embargo, perdóneme, es una de las zonas más urbanizadas del mundo. Bueno, curiosamente también. Se da ese contraste. América Latina en los años, la década de los 40 del siglo pasado, era un continente eminentemente rural.
Más del 80% de la población vivía en el campo. Pero la urbanización de América Latina ha sido muy rápida, y además muy constante en el tiempo, de tal manera que hoy, efectivamente, como tú indicabas, una de las regiones del mundo más urbanizadas y donde más gente habita en ciudades, ¿no? Eso también acelera los problemas de las ciudades, porque hay un crecimiento rápido y no ordenado que provoca acumulación de gente que se traslada a las ciudades en condiciones a veces no óptimas. Entonces se producen las ocupaciones de terreno, lo que conocemos en Brasil como favelas o barrios marginados en otros sitios. Guayaquil es un buen ejemplo, que antes le iba a ceder la palabra, de recuperación de un barrio marginado. Yo recuerdo cuando era alcalde Jaime Nebot, que fue alcalde de Guayaquil durante algún tiempo. El mejor. El cerro, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el cerro, y lo convirtieron de ser una zona degradada de la ciudad, pues en una zona muchísimo más digna, ¿no? Seguramente nos podrá ampliar la información el compañero de Guayaquil, ¿no? Pues sí, estimada Roma, ya que estáis en la temática, pues estamos hablando de la embajadora de la palabra, aquí reconocida en Madrid, en Los Madriles, y de una poetisa, empresaria y defensora de los derechos de las féminas inquietas y andariegas como ella es, desde Guayaquil, la perla de las Antillas. Dígame, doñita Roma. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en este podcast interesante. Bienvenido, doctor Federico Castillo, y todos los corresponsales, Javier. Sí, efectivamente nuestro alcalde Jaime Nebot, bueno, primero fue León Febres Cordero, que quien fue el que rescató y llenó nuestras arcas del verdadero dinero o de las verdaderas impuestos que Guayaquil necesitaba y que no lo recibíamos. Pues bueno, el León Febres Cordero fue el que comenzó, y de ahí Guayaquil, después de ser una cloaca, y eso hay que reconocer que éramos la ciudad terrible, fueron ellos que lo rescataron, y bueno, de ahí, de la mano de Nebot, nosotros fuimos unos de las ciudades cosmopolitan. Ahora es una ciudad élite, es la verdadera perla del Pacífico. De ahí siguió la señora Cintia Viteri, y bueno, estamos agradecidos. No podemos decir ahora, lamentablemente, porque hemos tenido abandono ahora en esta alcaldía de muchos museos, de muchos como se dice, hay unas edificaciones que se hicieron, como el Museo de la Música, que es maravilloso, que se puede ver desde el cielo, una guitarra que se hizo en honor a Julio Jaramillo. Lamentablemente en esta administración está abandonada, y bueno, queremos que siempre mejoren las cosas, ¿no? Pero Jaime Nebot fue un excelente alcalde. Y no solo fue alcalde, sino fue presidente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, de nuestra organización. Qué bien. Y sí. Ahora me acuerdo del nombre, el sitio era el Cerro de Santa Ana. El Cerro de Granada, que se recuperó, y que incluso yo recuerdo cuando estuve, no sé cómo estará ahora, porque creo que Guayaquil ha sufrido un cierto retroceso en los últimos tiempos, ¿no? Sí. El Cerro Santa Ana, cuando yo lo conocí, se había convertido de ser un lugar degradado, peligroso, etcétera, a ser una zona casi de visita turística, lo cual sí, así es. Habla bien, ¿no?, de una administración que es capaz de recuperar una zona degradada y ponerla al servicio de la propia ciudadanía y de los extranjeros que visitaban Guayaquil, ¿no? Sí, bueno, ahora nosotros podemos visitar. Antes no podía hacerlo nadie. Él tuvo una regeneración muy importante, porque incluyó a la misma comunidad con restaurantes, con sitios turísticos. Entonces rescató eso, inclusive la hizo tan turística que hay una parte que siempre le gusta a nuestros visitantes de subir los escalones hasta lo más alto, que es donde está una iglesia que la hizo él, y también un faro de donde se ve la ciudad. Así que bienvenido a todos. Guayaquil está hermoso, y bueno, esperamos seguirla recuperando, ¿no? Yo siempre digo que el mapa de América está lleno de éxitos de la descentralización, y ese es uno. Es decir, siempre los alcaldes y los concejales suelen ser noticias porque pasó algo mal en su administración, se robó algo, se hizo eso, pero a veces no destacamos los éxitos de la descentralización, y yo creo que bueno, o sea, un buen ejemplo, hay muchísimos más en toda América Latina, de lo que supuso fortalecer los gobiernos locales
locales desde la década de los 80. Fijaros que en los años 80 ningún alcalde de la región se elegía democráticamente, ¿no? Y hoy todos los alcaldes de la región se eligen democráticamente. Bueno, en países con déficit democrático ya nos podemos imaginar que, bueno, es relativo esa democracia. Hoy en día vemos que vivimos un momento de recesión de la democracia en determinados países de América Latina, y ahí, bueno, hay democracia formalmente, aunque a veces materialmente no se consuma. Pero la realidad es que hoy en día todos los países de la región han elegido a los alcaldes democráticamente. Hoy en día los municipios son arena de debate político. Muchos líderes locales se han convertido en líderes nacionales. Es decir, el fortalecimiento municipal ha sido sin duda uno de los grandes éxitos de la política latinoamericana de las últimas 3 décadas, ¿no? Claro. Ahora tenemos un representante en la Unión Iberoamericana de Municipalistas. ¿Tenemos un representante nosotros los ecuatorianos? Sí. Tenéis a Luzaro Huangua. El Luaro no es de Guayaquil, es de otra zona. Sí, pero el apellido supongo que es de la sierra o indígena. Sí. Y ella es una persona muy interesante. Aparte de ser consejera de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, dirige la Federación de Mujeres Rurales de América Latina y tiene logros importantes en la Organización de Estados Americanos. Hace poco, a impulsos de ella, declaró la década de las mujeres rurales de América Latina y viene desarrollando una intensísima actividad por rescatar el papel de las mujeres rurales y lo que supone en la propia economía y familiar de América Latina estas mujeres valientes, ¿no? Qué bien. Me gusta que haya una representatividad que, aparte de mujer, pues que esté muy al tanto de todos los problemas que surgen en lo que respecta a la mujer rural. Una pregunta que, bueno, tengo aquí otra pregunta que la haré después, pero ¿cómo nosotros podemos llegar a ella como ciudadanos y poder de una u otra forma exigir a nuestro representante, en este caso el alcalde que está ahora en Guayaquil, que no está haciendo lo que tiene que hacer y que no tenemos ninguna representatividad del ciudadano para exigir los derechos y exigir que cuide estas obras abandonadas que son muy importantes pero que las tiene abandonadas? ¿Cómo exigimos o cómo llegamos a nuestra representante en este organismo para que pueda rescatar esta ciudad de lo que no está haciendo el alcalde que es el que lo debe hacer? Bueno, es difícil desde una organización como la nuestra poder incidir en la política, digamos, desde ese punto de vista. Nosotros tratamos de infundir buenas prácticas, poner buenos ejemplos, contar buenas experiencias, pero poco podemos hacer frente a un alcalde si no quiere hacerlo bien. Poquito podemos hacer, no tenemos esa capacidad. Será la legislación ecuatoriana la que tenga que reconocer derechos subjetivos a los ciudadanos ecuatorianos para poder exigir, por ejemplo, la prestación de servicios. Aquí en España esto existe y los vecinos tienen ciertos derechos que pueden exigir de las autoridades locales, ¿no? En prestación de servicios, etcétera. Difícilmente una organización, digamos, de soft law como somos nosotros, que nosotros, digamos, actuamos en positivo, pero no somos un sindicato ni somos una organización dirigida a reivindicar ciertas conductas a los alcaldes, sino simplemente a inducir esas buenas conductas, podemos lograr ese tipo de cosas, ¿no? Okay, muchas gracias. Y otra pregunta que tengo es, en el contexto de la crisis climática y transición energética, ¿cómo deberían los gobiernos locales incorporar la sostenibilidad en su agenda para cumplir con este contrato social? Bueno, hoy hay dos claves. Yo lo decía antes, ¿no? Los fenómenos que nos están creando incertidumbre a toda la humanidad, no ni siquiera a los gobiernos locales iberoamericanos, a todos. Hace poco el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señaló en un informe que había 3 grandes cosas que estaban provocando incertidumbre en las personas. Siempre ha existido incertidumbre, o sea, la incertidumbre era nueva. El problema es que ahora está más acusado. Y la primera es esto, el cambio climático. Estamos en la era del antropoceno.
¿no? Es decir, la era en que por primera vez en el mundo el hombre se puede destruir a sí mismo, ¿no? Es un cambio sustantivo. Es la primera vez que en la historia de la humanidad el presente y el futuro de la biosfera depende de la acción humana, ¿no? Y esto significa que si depende de nosotros y no hacemos nada, probablemente vamos a llegar a un punto de no retorno. En ese sentido, los gobiernos locales son uno de los principales actores de esta política. Seguramente esta política pública de defensa ambiental no solo les corresponde a los gobiernos locales, obvio, pero como he dicho antes, los problemas se producen en el territorio y hay que contar con ellos en la implementación de cualquier tipo de programa, ya se trate del tema de generación de residuos, ya se trate del tema de la energía, ya se trate del tema del agua, todo estrechamente vinculado al medio ambiente. Los gobiernos locales tienen que tener un papel protagónico en la definición de la política pública y en la implementación de esa política. De hecho, nosotros conocemos distintas experiencias en América Latina. Me estoy acordando ahora de Guatemala, de municipios asociados que han rescatado zonas, territorios afectados por el cambio climático, por las corrientes del Niño y otros fenómenos, y han logrado revertir el proceso en esos territorios. Y fijaros, fundamentalmente a través de propias iniciativas. Es verdad que en algunos casos con ayuda de la cooperación internacional, pero en otros casos incluso saliendo de ellos mismos. Yo creo que el papel de los gobiernos locales no solo es trascendental, yo diría que es protagónico si queremos enfrentar el cambio climático con acierto y con eficiencia. De hecho, los objetivos de desarrollo sostenible, cuando sucedieron a los objetivos del milenio, que eran los que había antes, lo que se hizo una especial hincapié era la necesidad de que los gobiernos locales asumieran un especial protagonismo, entre otras cosas en esta materia, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Castillo. Bueno, pues muchísimas gracias también a ti, Romna. Yo me permito decirle a don Federico que usted hablaba de las tres incertidumbres y mentó el cambio climático y este antropoceno como la primera. Por nuestra audiencia, ¿podría usted señalarnos así puntualmente las otras dos incertidumbres? Hay una muy visible que son las transformaciones sociales que derivan de esa nueva revolución industrial que es la digitalización y la aparición de la inteligencia artificial. Es decir, esto va a produce incertidumbre. O sea, que, cuando, por ejemplo, el foro de Davos dice que van a desaparecer el 40% de los empleos existentes en la actualidad, pues esto nos genera incertidumbre, ¿no? Seguramente la vida no va a ser igual con la inteligencia artificial generativa, que no es simplemente una mecanización de procesos y procedimientos, es algo más, es mucho más. ¿Cómo va a ser ese futuro? ¿Cómo va a ser la educación ahí? Por ejemplo, se van a producir cambios enormes, es decir, vivimos una revolución, yo creo que incluso de mayor calado que fue la revolución industrial, ¿no? Y frente a eso siempre hay miedo, siempre hay incertidumbre y siempre hay gente que reacciona en contra y se generan problemas, ¿no? El tercer factor que genera incertidumbre es la polarización de nuestra sociedad, ¿no? Da igual que mire a América Latina, a Europa o a cualquier lugar prácticamente del mundo, se está produciendo una polarización. Esto lo hemos visto en los últimos procesos electorales en América Latina, en Chile, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Europa, en fin, lo estamos viendo en todos los países. Y ese tipo de polarización ha provocado también una cierta exclusión. ¿En qué sentido digo esto? Pues de alguna forma hay gente que se autoexcluye de lo público. Los de arriba, la élite, porque se buscan su propio espacio público, su propia sanidad, su propia seguridad, su propia educación, y los de abajo, que se excluyen de la participación en la propia política pública porque desconfían de los gestores que no hacen nada para revertir la situación. ¿Y todo eso qué hace? Pues que la clase media, que en las 2 últimas décadas fue, digamos, el motor fundamental del desarrollo en América Latina, se haya hecho más vulnerable y cada vez más estrecha, de tal manera que de nuevo nos encontramos en América Latina de alguna forma una polarización también social entre las clases altas y las clases bajas, porque la clase media en muchos países simplemente ha desaparecido. Pues me parece excelente su capacidad de síntesis y desde
Buenos Aires, desde la Argentina, don Hernán Sabater, puede que nos haga una pregunta, pero antes yo quería que previamente nos señalara usted. Alguien dijo, creo que fue Juncker, que los líderes en Europa sabían lo que había que hacer. Lo que no sabían era cómo serían reelegidos si aplicaban esas políticas que sabían que había que hacer. Lo sabía, ¿verdad? Juncker dijo, repito a nuestra audiencia, que los líderes en Europa, me imagino en otras partes, sabemos lo que hay que hacer. Lo que no sabemos es cómo somos reelegidos si hacemos lo que debemos hacer. Usted como técnico y como usted dice con políticas positivas, podía hablar de esa también disrupción, digamos, o exclusión dentro de esa polarización de que, claro, hoy en día tal vez no sabemos socializar o comunicar, como dirían aquí en España, ese cambio realista. Repito, ¿qué opina usted de esa frase que creo que es de Juncker, de que si se aplican las políticas que hay que hacer no serán reelegidos y por lo tanto ese populismo y esa polarización puede ahondar un poquito más si es tan amable en esto que le comento? Eso forma parte, en mi opinión, de otro fenómeno, junto a esa incertidumbre de la que hablábamos, es la falta de confianza en las instituciones que hay en América Latina. El Latinobarómetro de 2023 y el de 2024 parece que señala lo mismo, va poniendo de relieve la falta de apoyo que la democracia, el creciente falta de apoyo a la democracia que tienen los ciudadanos latinoamericanos. Falta de confianza en sus instituciones en el sentido de que no proveen los bienes públicos que se requieren, los bienes políticos como la igualdad ante la ley, la justicia, la justa distribución de la riqueza, sino que al contrario emergen fenómenos, se mantienen fenómenos como la corrupción, el uso del poder de forma desviada, y precisamente todo eso hace que la ciudadanía, y eso lo reflejan los estudios como el Latinobarómetro, esté dispuesta incluso a sacrificar a la democracia, siempre que alguien le asegure la consecución de esos bienes políticos. Esto es muy serio, porque quiere decir primero que esto viene generando un aumento del populismo, una crisis de las instituciones de intermediación entre el ciudadano y el Estado, como los partidos políticos, los sindicatos, y todo ello provoca sin duda que los ciudadanos empiecen a desconfiar como consecuencia del desplome del desempeño de los gobiernos por su falta de capacidad de responder a las demandas de política pública que tiene la ciudadanía, ¿no? Pues muchas gracias, creo que sigue con su análisis y yo quisiera que desde esa ciudad de Buenos Aires, bonaerense, que le llaman también el París de América, en cualquier caso con esas construcciones de Art Nouveau y de Art Deco y neogótico, es un francés también borbónico. Usted lo conoce, ¿verdad? A Buenos Aires, ¿no? Esa ciudad de... Es mi ciudad preferida. Sí, perdóname. De la ciudad que seguramente a mí me gusta más, de América Latina. No necesariamente del país, pero sí Buenos Aires, que me parece una ciudad sinceramente especial, ¿no? Pues me alegro porque creo que aquí tenemos una pregunta de don Hernán Sabater, ahí desde Argentina. A ver si vamos. Dígame, don Hernán. Muy buenas tardes, saludos desde Buenos Aires. ¿Cómo define usted el concepto de nuevo contrato social en el contexto de los gobiernos locales iberoamericanos? Bueno, eso era un poco lo que íbamos a hablar, ¿no? El reto de los gobiernos. Ese nuevo contrato social que usted comentó, ¿verdad? O sea, que está muy atinado, porque no sé si nuestra audiencia pudo percibir este tema que íbamos a tratar del reto de los gobiernos locales ante ese que usted denomina nuevo contrato social. ¿Puede ahondar en la pregunta que le hace nuestro amigo y corresponsal y de doble nacionalidad también española, don Hernán Sabater? ¿Puede usted comentar? Hernán, buenas tardes. Todos sabemos, digamos, que con la denominación contrato social nos referimos a aquellos procesos mediante los cuales una comunidad, ya sea explícita o tácitamente, explícita cuando se refleja constitucionalmente, pero también tácitamente, dan su consentimiento a la autoridad estatal, limitando sus libertades en virtud de que esa autoridad estatal les proporcione ciertos bienes jurídicos, y ciertos bienes políticos, igualdad, seguridad, justicia, y es eso lo que se está
rompiendo. Los consensos a los que habíamos llegado, por esos fenómenos, por esas causas de incertidumbre, por esa falta de confianza, es lo que se está de alguna forma rompiendo, ese contrato social en virtud de los cuales los ciudadanos pues pagan impuestos, esperan de sus gobernantes que les den políticas públicas eficientes, etcétera. Y hay que articular nuevos consensos. ¿Qué consensos? Nos podemos inventar muchos, pero yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible son un buen consenso para articular un nuevo contrato social de la ciudadanía con su gobierno. Y a todos los niveles, es decir, no existe un contrato social distinto, puede estar singularizado en el territorio, eso sí, pero el contrato social, a mí me parece que son los objetivos de desarrollo sostenible, son un buen papel de partida, ¿no? Si no lees esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, creo que son digamos un decálogo tan interesante para que los ciudadanos podamos atribuir de nuevo nuestra confianza a las instituciones, que bien haríamos en hacerlo efectivo en América Latina, ¿no? Y así se viene pronunciando casi todos los organismos internacionales. El propio G7 hace unos años, pero no hace mucho, en 2021, y una economista muy famosa, Mariana Mazzucato, dijo que ese contrato social que significa la ODS requiere distintas cosas. Por ejemplo, empezar a no mirar el crecimiento de los países en términos de PIB, ¿no?, sino en términos de consecución de políticas públicas como los objetivos de desarrollo sostenible. Nos desarrollamos más porque crezca más el Producto Interior Bruto, si este no significa una mayor redistribución de la riqueza, una mayor justicia social y la provisión de bienes públicos para todos, de tal manera que no se autoexcluyan. Y a mí me parece que eso está bien. Nuestra agenda común, que fue el programa que presentó el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, para su segundo mandato, o el Pacto por el Futuro, que fue un pacto que se celebró en septiembre, precisamente de 2024, donde se hace una declaración sobre las generaciones futuras y el pacto digital global, etcétera, no es sino una reafirmación de que parece que ese puede ser el nuevo contrato social. Por eso, esa frase del economista Juncker, en fin, yo no la comparto, ¿no?, porque creo que precisamente es ese tipo de acciones los que rompen los consensos necesarios para alcanzar una ciudadanía comprometida y una ciudadanía contenta con la democracia, que yo creo que es fundamental recuperar, ¿no? Pues me parece clave dentro de esta temática del reto de los gobiernos locales ante el nuevo contrato social, y que estamos ya despidiendo el programa, con mi mayor gratitud al profesor Castillo Blanco, don Federico, pues señalarles que si hay algún corresponsal que quiera hacer alguna última pregunta, levante la mano virtual, porque efectivamente nuestro director Gilson Carmini, que siempre está en la edición, y es, ya lo sabe, para mí es el director orquesta, es un tecnólogo del software y a su vez de la marketing y sobre todo de la amistad, desde ese tono que tiene portuñol. Dígame, don Gilson Carmini, ¿qué quiere usted decirnos en este programa de el reto de estos gobiernos locales? Dígame, don Gilson. Muy buenas tardes, buenas noches ya ahí en España, ¿no? A nuestros queridos escuchantes, como ha dicho ahí nuestro profesor, y una felicitación tener al doctor Federico Castillo Blanco, que no solamente es secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, pero también catedrático del Departamento Administrativo de la Universidad de Granada, una de las universidades más importantes vista acá por los sudamericanos en el continente europeo. Entonces, un fuerte abrazo, gracias por su participación. Y tengo acá dos preguntas, Javier. Resulta que en esos momentos varios intendentes, o sea, prefectos o alcalde o alguacil, ¿no?, o presidentes municipales en diferentes puntos de nuestra Latinoamérica conoce, están conectados en la Radio Mercosur en ese momento, y me pasaron algunas preguntas que gustaría de retransmitir a nuestro querido profesor, y dentro de todo eso, antes de hacerlas, quiero dejar ahí un saludo y invitar a todos que están escuchando hoy el enlace
Sudamericano, que empieza a partir de las 19 horas de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, y la entrevista será con el gobernador de Alto Paraná, César Landi Torres, y al intendente municipal de Dr. Boltri, ¿no?, en Paraguay, que es Martín Cristaldo. Ellos van a estar con nosotros para hablar un poquito sobre los proyectos para atraer inversiones internacionales y también para atraer proyectos en la área del FOSEM, del Fondo de Convergencia del Mercosur. Y bueno, doctor, me gustaría hacerte dos preguntas. Los intendentes de esta región, estamos acá con el presidente del Consejo Departamental de Intendentes, que es el intendente Marcelo Cibrión, y también estamos con Juan Paredes, que es intendente, o sea, alcalde del municipio de Tebicuarí, y ellos hacen la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos pactar proyectos para que a través de la organización que usted está como secretario pueda auxiliar para el desarrollo y la sustentabilidad de la región? Ellos también piden de alguna manera que se haga una reunión virtual para que ellos puedan tener más estrechamiento con la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Entonces, así que esa es la primera pregunta que ellos dejan, y la pregunta que nosotros hacemos acá desde su perspectiva académica y su experiencia, larga experiencia, ¿no?, en la Unión Iberoamericana de Municipalistas. ¿Cuáles son las buenas prácticas que ha emergido en Iberoamérica que puedan servir de ejemplo para fortalecer el rol de los gobiernos locales, municipales, departamentales y hasta mismo nacional? Entonces, esas son nuestras preguntas, y más una vez agradecido por su participación. Bueno, vamos a ver, como he dicho, en América Latina contesto las dos preguntas. Primero voy a contestar, digamos, a la segunda y luego me refiero a la primera. He dicho que América Latina está llena de experiencias positivas, que si pusiéramos en el mapa los éxitos de la descentralización encontraríamos mucho más de lo que nos pensamos. Pero bueno, luego hay municipios que de alguna forma han tenido éxito, llamémosle así. Son conocidos el caso de Curitiba, por ejemplo, o el caso de Villa Allende en Argentina, u otros casos, y nosotros cuando nos hemos preguntado ¿qué sucede en esos territorios que no sucede en los otros? Bueno, siempre nos encontramos con algunas cosas, que de alguna forma pueden ser características o que tienen ese tipo de municipios que tienen éxito. La primera es la existencia de un proyecto político que sustenta todos esos procesos de cambio. La construcción se construye una gobernabilidad y una gobernanza municipal con un proyecto político detrás. Es lo que le pasaba a León Febres Cordero, con Jaime Nebot, con Cintia, es decir, un proyecto político a largo plazo. Son proyectos políticos que no se hacen con la vista puesta en ser reelegidos, sino que se hacen con la mirada larga. Y esa mirada larga es lo que da el éxito. Son políticos que no se miran los zapatos. Siempre nos encontramos con eso. Segundo, coaliciones de desarrollo local. ¿A qué me refiero con eso? Coaliciones dirigidas a cambiar el curso de las cosas. Yo le puse un ejemplo hace poco en Oviedo, Orizaba, en México. Era una ciudad entre Puebla y Veracruz. Y una ciudad que era un desastre hace 20 años. Era una ciudad donde nadie se paraba. Y hoy pertenece al programa de pueblos mágicos de México. Es un programa que distingue aquellas villas, aquellos municipios que de alguna forma tienen valores turísticos que pueden enseñar. ¿Y eso qué fue producto? Producto de un proyecto político de varios empresarios que se dijeron, esto hay que transformarlo, ¿vale? Y entonces ponen de acuerdo. Esto es las coaliciones de desarrollo. A la KBM, ponen de acuerdo a la ciudadanía, ponen de acuerdo a los emprendedores y se ponen todo en torno a un proyecto político y a una coalición de desarrollo para sacar a los territorios donde están. Luego nos encontramos también en la experimentación de nuevas formas de participación ciudadana. ¿A qué me refiero con eso? Que los cambios se producen cuando existen culturas, estrategias de empoderamiento de la ciudadanía y se consigue mayor cohesión social de la ciudad, de tal manera que la estrategia que se sigue desde estos gobiernos locales, cuando tienen éxito, siempre vemos que es una estrategia compartida, ¿no? De tal manera que es una estrategia donde la participación ciudadana no es algo ritual, sino que realmente recoge un compromiso ciudadano. Los ciudadanos pasan de decir, ¿qué me puede
puedes dar municipio, a qué puedo hacer yo por mi municipio. Siempre encontramos, por tanto, ese tipo de cosas. Luego, se presta una especial atención a la riqueza y al desarrollo local inclusivo. Es decir, se presta y incluso se crean agencias de desarrollo, etcétera, etcétera. El caso de Villallende, en Argentina, por ejemplo, es bastante famoso en eso. Cuarto, por decir otra cosa que siempre, se premia el mérito y no el clientelismo político. Es decir, los equipos se forman en torno al principio de mérito y no al de lealtad. Por tanto, se constituyen equipos locales capaces de implementar ese tipo de cambios. Y además, normalmente son municipios que se relacionan internacionalmente. Siempre. Este también lo encontramos siempre. Todos los municipios de éxito tienden a relacionarse internacionalmente. Tienen incluso áreas de cooperación internacional, áreas de relación con instituciones donde llevan sus prácticas, donde aprenden prácticas nuevas, etcétera. Y esto precisamente es la filosofía de la UN, donde la UN puede aportar especialmente. ¿Por qué? Porque la UN es un espacio donde confluyen, sin tener, digamos, una visión partidaria, gobiernos locales de toda América Latina, municipalistas de toda América Latina, de tirios y de troyanos, de todo el espectro político. Y ahí se encuentran no en confrontación, sino en debate, y se aprende y se generan buenas prácticas. Es decir, yo creo que esto es muy importante cuando decimos por qué las ciudades tienen éxito, por qué los países tienen éxito. El famoso libro de los premios Nobel, ¿no? ¿Por qué los países fracasan? ¿No? Y pone siempre el ejemplo de ciudades que están cercanas y bueno, y sin embargo su realidad es distinta. Tiene que ver con esto. Instituciones fuertes, con un proyecto político detrás importante. ¿Cómo se puede participar en la UN? Bueno, pues nosotros estamos encantados de que existan municipios que quieran. Nosotros tenemos de hecho una red de instituciones locales iberoamericanas. Y nosotros lo que hacemos con esos municipios es que se suscribe un convenio con ellos y bueno, a partir de ahí tienen ciertos beneficios de becas y de una serie de cosas para participar en los programas de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, programas de formación para el personal, para ellos mismos como autoridades locales, etcétera. Entonces, si están interesados en contactar con nosotros tenemos se pueden poner en contacto a través de nuestro mail, que es uim@uimunicipalistas.org. Con escribirnos ahí o directamente ir a la página y a la sesión de contacto nos pueden escribir un mail y nosotros nos pondríamos en contacto, o incluso arbitraríamos algún tipo de conferencia virtual para explicarles un poco en qué puede consistir esa colaboración. ¿Vale? Pues muchas gracias, muy concreto ha descrito usted y sintéticamente yo me atrevería a que repasáramos esas mejores prácticas y municipios de éxito y que creo que también podrían ser muy similares a lo que son los ámbitos regionales, ¿no? Porque esas instituciones fuertes, independientemente de lo que llamamos la estructura del Estado-Nación, ¿no cree usted que la administración local también incluye, como usted dice, integra a estos ámbitos regionales, o no lo cree usted que hay una separata entre municipalismo y regionalismo? Para lo que usted habla, porque los regímenes jurídicos son muy parecidos, o dígame usted que es el experto. Bueno, a ver, son ámbitos territoriales distintos, ¿no? Pero siendo ámbitos territoriales distintos, nosotros siempre hablamos de gobiernos subnacionales, ¿vale? Y muchas veces los gobiernos subnacionales son muy parecidos a los municipios, es decir, por ejemplo, en Uruguay hasta hace poco no había municipios, existían departamentos nada más. Ahora hay municipios y hay departamentos. Quiero decirle que a veces los gobiernos regionales también están cerca de los problemas, es decir, y por tanto nosotros colaboramos con muchos gobiernos regionales. De hecho, ahora por ejemplo con Colombia tenemos por desarrollar un programa con la región de Sucre, tenemos mucha relación con la provincia de Córdoba en Argentina, o con el Estado de México la hemos tenido históricamente, y con el Estado de Veracruz hemos tenido una relación muy estrecha en esta última administración. Es decir, nosotros trabajamos también con los gobiernos regionales porque también están cerca del problema, pero también es verdad que son ámbitos de actuación a veces un poco distintos y depende también de los países. No es lo mismo un estado brasileiro que un departamento
uruguayo. Las capacidades, la financiación son muy distintas, es decir, no son dos realidades, igual que los municipios también son muy distintos. Hablamos de municipios latinoamericanos, pero es que municipios latinoamericanos hay de distintos tipos, de distintos tamaños, y no es lo mismo la realidad que supone Sao Paulo con otras realidades locales latinoamericanas. Es decir, que no tiene que ver eso con un municipio de 50.000 o 100.000 habitantes de Ecuador o en México, por ejemplo. Es decir, que son realidades distintas, ¿no? Y que además tienen que ser tratadas de forma distinta. Una de las cosas en las que nosotros también insistimos mucho es que no puede haber una ley municipal así a seca. Tiene que haber una ley municipal, pero que atienda a las diferencias de tamaño y de capacidad que existen en las instituciones locales de los distintos países, ¿no? Pues me parece excelente, y yo creo que para cerrar el programa, teniendo en cuenta que hemos tratado, por lo tanto, de esos gobiernos locales, y que usted llama con muy buen criterio gobiernos subnacionales, para que nos entendamos, pero en ese nuevo contrato social hizo hincapié en muchos asuntos, pero hay un palabra que me parece que es la gestión, lo que usted dice, de que un alcalde, como no ponga interés, pues solo los vecinos pueden, cambiándolo, poner a otro que pusiera más interés, etcétera. Y hablamos de ese término que puede usted explicar para lo que representa la administración local, igual que usted dice que sin duda lo más importante es tener instituciones integradoras y fuertes que asuman y que promuevan el mérito y no la lealtad, la internacionalización, en fin, estos 5 grandes, digamos, conceptos que usted nos dio. ¿Puede hablarnos, referido a todo esto, de la gobernanza? ¿Acaso es un concepto que usted asume o que le parece muy interesante? Lo digo porque, claro, los ayuntamientos están cerquísima de los ciudadanos, y desde 1980 que empezó a democratizarse todos los ámbitos municipales, y como usted dice, hasta hace poco hay países que están creando nuevos municipios. ¿Qué opina usted, o qué infiere, o para nuestra audiencia, qué presupone para usted eso que llaman gobernanza municipal, o la gobernanza en general? Bueno, vamos a ver. Yo creo que todas estas nuevas fronteras que está planteando el mundo actual a los gobiernos locales, primero exige repensar a las instituciones locales. Repensar las instituciones locales significa, primero, incrementar su capacidad. Tenemos que saber distinguir qué debe y qué no debe hacerse. No necesariamente tenemos que hacer todo. Los gobiernos locales tenemos funciones, y tenemos que saber discriminar entre las funciones. Tenemos que repensar cómo prestamos los servicios públicos. Tenemos que pensar cómo se establecen nuevas infraestructuras y cómo mejoramos también nuestra gobernanza. Y a esto me refería cuando con anterioridad decía que en todos esos gobiernos locales que tienen éxito encontramos una nueva forma de relación con la ciudadanía. Y esa nueva forma de relación significa empoderar a la ciudadanía mediante el fortalecimiento de las asociaciones de ciudadanos, ya sea en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en el ámbito territorial, de tal manera que seamos capaces de pasar, o sea, de gobiernos locales que dan de todo, incluso lo que los ciudadanos no demandan, de ser un gobierno proveedor a un gobierno relacional, que es lo que se llama es técnicamente la gobernanza democrática. Y eso significa que la política pública local cada vez más hay que hacerla con todos. Esto que decíamos antes, son gobiernos locales los que tienen éxito. Incluido, perdóneme que haga un hincapié porque era una pregunta que tenía, incluido la participación público-privada, ¿no? Que es más relacional que todo esto, ¿no? Hay que repensar, por ejemplo, las formas que prestaban los servicios públicos. O sea, cuando hablamos de privatizar, tenemos que saber muy bien qué es ese término, porque la participación público-privada, que muchas veces la colaboración entre el sector privado y el sector público, es una fórmula bastante idónea para incrementar nuestra capacidad de acción, lo que no vamos a poder hacer solo desde lo público. Si me permite, doctor, claro, nuestra audiencia creo que debe saber que no se trata de privatizar, sino de gestionar indirectamente, porque, digamos, la titularidad, la propiedad de esa competencia sigue siendo pública, como ocurre con los taxis, que son servicios públicos, pero la gestiona las empresas privadas o los particulares. ¿Cree que eso es básico o esencial para comprender esa nueva, sobre todo en América Latina, digamos, de pasar del gobierno proveedor al relacional, esa colaboración público-privada desde la óptica de no perder la titularidad, pero sí la gestión? A ver, esta es una de las manifestaciones, no es todo. Es una manifestación en cuanto a la prestación de servicios. Es decir, lo público, tener la titularidad pública es muy importante, eso por supuesto.
La gestión es otra cosa, hay servicios públicos que son estratégicos, en cuyo caso muchas veces la gestión no se puede dar. Pero hay otros servicios públicos donde la iniciativa privada aporta mucho valor añadido, o porque tiene el conocimiento, o porque tiene la tecnología, o porque tiene el capital suficiente para poder prestar. Entonces ahí el papel del gobierno local es un papel distinto, es el papel del titular de la competencia, que lo que hace es regular cómo se presta sin perjuicio de que lo preste un privado. Es distinto, pero cuando yo me refiero a empoderar a la ciudadanía, a ser un gobierno relacional, me refiero a mucho más. No solo es a la presión, es a la co-creación de políticas públicas, es hacer partícipe a la ciudad de la propia política de la ciudad. Es otra forma de gobernar, es otra forma de entender la relación gobierno-ciudadanía. Y siempre que vemos éxito, encontramos eso, encontramos que se han generado nuevas formas de articularse entre la sociedad, los emprendedores, la academia, con el gobierno, que forman proyectos conjuntos de actuación, que se plasman, entre otras cosas, en la prestación de servicios públicos a través del sector privado, pero sin perder la titularidad del público, ¿no? Pues me parece que esas sinergias, y salvo que usted quiera, que son tan necesarias como usted señala, entre la ciudadanía, la sociedad, los funcionarios, el ámbito también público-privado, esas sinergias ustedes de su maestro, parece ser que desde la UIN pues han formado a casi, ¿puede usted hablarnos de 50.000 personas o así en un programa que llevan ustedes sobre puede hablarme de este hito de formación? Y con esto, si le apetece, diga lo último, porque así cerramos el programa, que ya estamos excedidos de tiempo, estimado don Federico. Que la actividad de la organización, estos 24 años que tiene, o sea, 34 años, ha sido bastante intensa, ¿no? Y aproximadamente acercamos a unos 50.000 autoridades locales, directivos públicos, que han pasado por nuestros distintos programas de formación presencial, virtual, mixto, porque tenemos distintas modalidades para hacer. Son múltiples municipios, además, los que hemos prestado asistencias técnicas, hemos realizado planificación estratégica o hemos impulsado proyectos de desarrollo local, de gestión ambiental, etcétera, etcétera. Y a lo largo de estos años, la Unión Iberoamericana de Municipalistas se ha consolidado como un espacio de referencia en el ámbito local iberoamericano, por los distintos programas de asistencia, ya sea en materia de asistencia técnica, de formación o de investigación que desarrollamos, ¿no? Pues algo que usted diga otra cosa, yo creo que este programa de enlace iberoamericano ha servido al fin de educar con personajes y personas de tan relevancia como es usted, don Federico Castillo Blanco, profesor, doctor y además secretario general de UIN, que ya saben ustedes que deben de referirse siempre que quieran mandar un email o entrar en contacto, como hay miles de ayuntamientos, a uim@uimunicipalistas.org. Creo que hemos servido a la causa de crear más vínculos de prosperidad o de desarrollo. En cualquier caso, un honor contar con nuestro protagonista invitado. Creo que el tema dará para mucho y esperemos que los ámbitos locales sean muy promovidos y que esa descentralización necesaria se produzca también financieramente, y sobre todo esas sinergias que nuestro profesor, esas enlaces, esa co-creación, esa participación que hace que la administración local funcione y que sea un éxito. Y por lo tanto, en esas ciudades que señala nuestro protagonista, doctor Castillo, vive y es una de las zonas más urbanizadas del ámbito de América Latina. Curiosamente tiene unas zonas de exclusión enormes, y creo que volvemos a seguir su ejemplo de profesor Castillo para evitar esas polarizaciones y abarcar esos retos y esas incertidumbres de la transformación digital y laboral y la climática. O sea que tenemos mucha labor por delante, estimados oyentes. Nuestro programa hoy ha servido a un fin, que si desde 1980, cuando apenas había democracia local en América Latina, que nos lo ha descubierto ese municipalismo el profesor Castillo, pues desde 1980 hemos avanzado mucho según él, y hemos visto que produce resultados esa subsidiariedad, esa descentralización de éxito. Él lo comprueba al día a día porque lleva desde, curiosamente, el 2004 como secretario general
y desde 1990 que se fundó en esta organización. Él es sin duda un gran visionario de lo que nos espera en el sentido académico del término, un gran perfilador de nuestros futuros y nos está indicando los caminos. Con esto, señores, estimado don Federico Castillo, amigos corresponsales, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este viaje que incluso pasó por el Albaicín, la cuna local de nuestro invitado. Y en este viaje de retos y oportunidades de los gobiernos locales hablábamos de un contrato social. Hay muchos contractualistas en el mundo jurídico y él cree que hay contratos que deben de ser no tanto, como él dice, constitucionales, sino tácitos. Y esos contratos es que todos nos comprometamos tácitamente porque las constituciones ya describen ideales, ¿no? Pero ese compromiso tácito es el nuevo contrato social que él presupone y que su mayor exponente, sin duda, tengo entendido, y estoy resumiendo los apuntes de mi profesor en administración local, es esa co-creación de participación que él llama administración relacional, ese nuevo concepto frente al proveedor desde una dirección. Bueno, pues con el compromiso de todos para construirnos en nuestra fraternal cultura iberoamericana, hispano y lusa, construirnos un futuro mejor. Hasta la próxima. Y recuerden, las administraciones locales, según nuestro profesor, son el corazón de nuestras comunidades, como este programa y sobre todo Prensa Mercosur espera ser el corazón de sus oyentes y de sus lectores online. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.